las exposiciones. Listo, ya acabamos. No, no, señora, aún falta por exponer varias gente. Levanten la mano quienes van a exponer. Listo, Juan Diego, todo bien. Listo, 8 personas. 6 personas van a exponer. Bueno, Miguelín, de una. Listo, profe, dame 5 y ya comparto. Bien, mientras voy abriendo acá las notas. All my life. Buenos días, compañeros, profe. Voy a exponer sobre la expresión de primera evidencia de biología, ¿listo? Entonces vamos a hablar de los orígenes de la ciencia. La ciencia se empieza a originar o se empieza a hablar de ella mediante, mediante este príncipe italiano, San Francisco de Asís. Él era un príncipe italiano, él era una persona perteneciente como a la nobleza y todo eso. Él mediante una visión que le manda Dios, mediante una visión que le manda Dios, le da como el mensaje de que él está en los animales, ¿sí? Entonces, eso sucede. Aparte de eso, pues podemos ver que Dios le manda ese mensaje que está en los animales. Él es italiano, él es el patrón de la naturaleza. Dios le manda la visión a él y empieza a dedicarse como a observar animales y eso, etcétera. Profe, dame un segundo que se me traba el computador. ¿Listo? Entonces, él se empieza como a observar las relaciones interespecíficas e intraespecíficas que hay entre animales, ¿sí? Recordémonos, no me acuerdo bien cuál es inter y intra, pero habla de relaciones entre la misma especie y entre organismos de diferente especie. Eso es lo que nos dice las relaciones inter y intraespecíficas. No, profe, dame un segundo, ese computador se me trabó. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa, papu? ¿En qué lo hiciste? ¿Eso qué es? Un ¿PowerPoint? PowerPoint. Es que a veces es como mejor hacerlo online. No, es que mira, no, no me deja avanzar. Pues me va a tocar dejarte de compartir pantalla y o dame un segundo y arreglo esto, ¿sí? Ujú. Listo. Si quieres, mientras tú arreglas eso, podríamos ir con Carolina, ¿no? Sandoval. Sí, profe. ¿Quién es? Ah, no, todos bajaron las manos. ¿Quién sigue para exponer? Creo que seguía Gaby. ¿Por qué bajan las manos, papus? Levanten otra vez las manos los que van a exponer y déjenlas levantadas. No, ninguno va a exponer más. Listo, Gaby.
Dale, profe, dame un segundo, que pues mi grupo somos tres y ellos se están tratando de conectar desde hace rato, pero no les deja. Tenemos problemas de todo hoy, de todo orden. Carolina, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, profe, ya comparto. Dale. Listo, Nelson, todo bien. ¿Ya se ve ahí, profe? Sí, ya. Ok, bueno, entonces, pues voy a exponer con Laura Morales y vamos a exponer la ciencia en la revolución industrial. Bueno, entonces, inicios de la ciencia. La ciencia tiene sus inicios en la antigüedad, cuando se creía que el poder, digamos, supremo de la razón era el que se tenía que utilizar para todo sin necesidad de hacer experimentos. El principal representante de este tipo de pensamientos era Aristóteles, que consideraba Ujú. que si él tiraba una piedra grande y una piedra pequeña al mismo tiempo, pues por el uso de la razón, la grande iba a caer más rápido. Pues esto nunca lo probó porque experimentar no estaba en el espíritu de esa época, que ignoraba pues la relación que había entre la vida humana y la naturaleza. Este tipo de ciencia, pues la ciencia antigua, llegó a su final en el siglo XVI, cuando Galileo demostró que si tiraba dos piedras de diferentes tamaños al mismo tiempo, iban a llegar pues al mismo tiempo al piso. Con este experimento, digamos que se abrió una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, y el despertar racional de la ciencia clásica, digamos que clarificó muchas cosas entre nosotros como humanidad y el mundo visible. Y esto desemboca hasta la revolución industrial en el siglo XIX. Luego de esto, la ciencia moderna comienza a principios del siglo pasado con descubrimientos como los rayos X, el electrón, la radioactividad, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, con la que podemos empezar a entender mejor el átomo, el sol y las estrellas. Y también en este siglo empieza a progresar la biología, donde se empiezan a estudiar los organismos desde sus componentes más grandes hasta sus componentes más pequeños, como la célula. Bueno, la revolución industrial fue el proceso de transformación económica, social y tecnológica. Es el inicio de la creación de las máquinas y pues, del mejoramiento de la humanidad. Bueno, a partir de aquí, la mano de obra empieza como a bajar, pues ya que las máquinas empiezan a realizar todo, es como mejora como un estilo de vida de las personas, y también se deja a un lado el uso de la transición, de la tracción animal, porque pues con la creación del carro pues ya no es necesario hacer uso de este. Em, También se usa como energía el carbón porque al quemarse, pues hace uso de combustible para el movimiento de los trenes. Entonces es el mineral más usado en esta época. Hace uso mucho del agua y empieza a hacer mucho del agua. Em, Pues gracias a la revolución industrial también se crearon inventos científicos como el telescopio, el microscopio, que hasta la fecha han ayudado a la creación de vacunas y medicamentos para la prevención de enfermedades y epidemias.
Eh, pues principalmente estos fueron los que más como que los inventos que más generaron como un impacto, pues que la máquina de vapor ayudó a una mejor comunicación y eh, sí, porque digamos que con las carreteras y todo ya se facilitaba la transición de diferentes productos, la gente ya podía ir a, digamos que a otras ciudades y, y así. Ya. Bueno, San Francisco de Asís fue proclamado patrono de la naturaleza. Su legado ecologista consiste en enseñarnos que debemos como repensar nuestro lugar en el mundo, nuestro orden en lo que Dios creó, en forma de que nuestro bienestar esté también integrado con el bienestar de los demás. O sea, no que pongamos nuestro bienestar por encima de la naturaleza. San Francisco creó algo llamado el Cántico de las Criaturas, que a día de hoy se entiende, digamos, que en el marco de la filosofía ecológica, se trata de un cántico en donde habla más sobre la importancia de entender la naturaleza no como algo inferior, sino como algo igual, porque en sus ojos la naturaleza representa a Dios. Y pues no solo la naturaleza, sino como todo el mundo en general, porque también habla de pues las cosas afuera del mundo, o sea, el espacio y todo eso. Tratar con respeto y tratar con más, pues sí, con más respeto todo lo creado por Dios porque es la viva imagen de Él. Bueno, la industrialización como tal fue como en la forma en la que las personas ya se tenían que adaptar a estos nuevos cambios, a estas nuevas transformaciones. Esta generó pues ventajas y desventajas. Unas ventajas porque las máquinas facilitaban el trabajo de las personas y mejoraban la calidad de vida de estas. Em, También producían productos en cantidades, o sea, no era, producían productos en cantidades que no lo hacían antes con la mano de obra. Em, y las desventajas fueron que pues había mucho desempleo, puesto que no se necesitaba de muchas personas para operar una máquina. Entonces pues se generaba mucho desempleo. Por otro lado, esta también generó mucha contaminación ambiental, pues el uso del carbón como energía contaminaba mucho el ambiente. Bueno, hablando de impactos ambientales de la industrialización, tenemos que tener en cuenta que los gases de efecto invernadero son básicamente gases que se encuentran en la atmósfera para preservar el calor dentro de la Tierra. Sin embargo, pues cuando estos gases aumentan demasiado, se acumula demasiado calor en la Tierra, provocando el calentamiento global. Sí es bien cierto que a lo largo de toda la historia del mundo, los gases de efecto invernadero siempre han existido. Se cree que a partir de la revolución industrial, pues la cantidad de gases que se encuentran en la atmósfera incrementó demasiado. Antes de la revolución industrial, el dióxido de carbono en la atmósfera estaba alrededor de 180 partes por millón, y durante las edades de hielo estaban 200 partes por millón. Sin embargo, pues después de la revolución industrial, esta cantidad de dióxido de carbono aumentó alrededor de 100 veces más, según pues la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Con esto tenemos que darnos cuenta de que a pesar de que este tipo de inventos sean beneficiosos para nosotros, hemos dejado históricamente el medio ambiente de lado. Y las consecuencias las empezamos a ver ahora con el calentamiento global, con el cambio climático. Y pues si bien es cierto que no solamente la industrialización y las industrias son responsables, tenemos que tener en cuenta que tienen gran parte de culpa. Entonces, también la responsabilidad cae en nosotros como consumidores,
para empezar a ser más conscientes de todo este tipo de cosas y de que, como dice San Francisco de Asís, tenemos que empezar a ver más el ambiente como igual y no como algo inferior que está para satisfacer nuestras necesidades. Y ya, eso es todo. Bueno, excelente. Digamos que, pues como tal vez los católicos, no, los demás no sé, pero tal vez como los católicos sepan, pues nosotros tenemos, bueno, el catolicismo actual tiene el máximo referente que es el Papa y toma su nombre de Francisco. Francisco primero, nunca antes había existido un Francisco y él lo toma por San Francisco de Asís. Es importante que, bueno, él no hablaba como tal de ecología, sino que él se da cuenta a lo largo del trayecto de lo que estaba pasando. ¿M? Y eso a futuro se convirtió en una base para la ciencia actual, contemporánea. Hay algo muy curioso que tú mencionas, claro, cuando nosotros hablamos de la era de hielo y los periodos de congelamiento del planeta, pues obviamente antes de eso, las emisiones de gases de carbono eran muy pocas, eran mínimas. Pero ahorita está pasando un fenómeno y es que con el calentamiento global se están descongelando muchísimas zonas y se están liberando más gases de carbono de lo que se cree. Incluso hay árboles como los pinos generan demasiados gases de carbono, el ganado, por ejemplo, y estas actividades que son ya muy habituales para nosotros, son muy nocivas en términos de que afectan y contaminan la atmósfera. Y las grandes extinciones que se han dado en el planeta son por contaminación. ¿Listo? Muy bien ahí, muchachas. Miguelín, ¿ya está ahí Miguel? Ya, profe, qué pena es que se me vino la sangre. Ya todo No, está bien. Papu, pero hoy está, pero no. Sí, El propio maestro Rochi, ¿no? sí, señor, y todo salió al revés, pero no importa. Listo, profe, entonces te vas a poner así porque si comparto se me traba, ¿listo? Entonces tenemos los orígenes de la ciencia. San Francisco de Asís, él fue un italiano, prácticamente hijo de la nobleza. Él, por cuenta de él, decidió irse a los bosques donde convivía con leprosos y etcétera. Él era italiano y es considerado el patrón de la naturaleza. Dios le manda una visión a él de que cesaran las cruzadas, etcétera. Entonces él se va a vivir al bosque. Él, a partir de la observación, empieza a ver como las relaciones que hay entre las especies, relaciones interespecífica e intraespecífica. Aparte de eso, él, como dato curioso, se crea la oración para los animales, porque era muy creyente y muy devoto a la figura de Dios. Y a la vez creía que Dios se encontraba en la naturaleza. Vemos los orígenes de la ciencia también en los griegos. En los griegos no se habla mucho de ciencia, pero sí se logran avances considerables dentro de su cultura. Una de ellas es como la forma de explicar cómo se crea el mundo, cómo se genera, y por eso es que ellos como que se crean todas esas figuras de los dioses antiguos que conocemos, así como Zeus, etcétera. Sí, entonces es bastante interesante ese pensamiento que surge en ellos. También de la antigua Grecia, se ven autores como Aristóteles, como Sócrates, etcétera, que van a ser bastante importantes para la filosofía moderna y, mejor dicho, casi toda la filosofía. Aparte de eso, ellos crean el concepto de ciudadano y son los primeros que fundan